Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los símbolos que siempre ha estado omnipresente en todas las culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les recuerdo también que tenemos para ustedes nuestra línea de WhatsApp, que es 310-692-0672. 310-692-0672 y me pueden enviar mensajes escritos o pueden enviarme mensajes de audio y en la medida de lo posible les responderé a todos. De hecho, ya les estoy respondiendo absolutamente a todos los que se comunican conmigo. Me pueden hacer sugerencias sobre temas, críticas, lo que ustedes quieran. Ahí estoy disponible para todos ustedes. Les recuerdo también que nuestro libro La Bella Villa se encuentra a disposición de ustedes también en Amazon. Pueden pedirlo físicamente, pueden pedirlo, si se quiere, de manera virtual. Así pues que ahí está a disposición de ustedes. Pues bien, les decía que este es uno de esos símbolos omnipresente, así, omnipresente, y no podría ser de otra manera. Y se refiere específicamente a la serpiente. La serpiente siempre se ha convertido en un símbolo, por ejemplo, en el cristianismo es símbolo del mal, es símbolo del demonio. Recordarán ustedes que estuvo allá pues en el paraíso, en el Edén, en el árbol, tentó a Eva, y bueno, ya conocen suficientemente esa historia. Y que desde entonces se supone que la serpiente encarna el mal. Pero para muchas otras sociedades, la serpiente en ciertos contextos es divina. Y en ciertos contextos representa a Dios, esa dualidad del Dios, del bien y del mal. Pero de todo esto vamos a ir hablando de a poquito, porque justamente por eso las culturas prepaganas, es decir, las culturas paganas, las precristianas, todas ellas, siempre tenían, digámoslo, un respeto y un temor reverente por la serpiente. De hecho, por ejemplo, los indios norteamericanos hablan de los antepasados que hicieron unas representaciones de la serpiente sobre la tierra, como si se tratara del desierto de Nazca. Es decir, son unos montículos que pueden atravesar campiñas extensas y que a ras de piso no se puede determinar realmente cuál es la figura que está allí, ni qué podría significar. Pero, por ejemplo, en Ohio, en Mississippi y en otras partes, de acuerdo con lo que decía Walter Pidgeon, un hombre que se dedicó a estudiarlas en el siglo XIX y que fue por todas esas, por todos esos sitios, por todas esas regiones, y fue encontrando este tipo de vestigios que a la hora de la verdad, de acuerdo cuando él hablaba con Hou Dak, que era un anciano maestro, que le dijo, yo le cuento la historia de esto. Y es que nuestros antiguos, nuestros ancestros, construyeron esto y allí enterraron a aquellos dioses que no podían, digámoslo, reverenciar a cielo abierto, porque el sol y la luna, representados también en otros mitos, acabaron con esos dioses y entonces para no perderlos los enterraron ahí. De hecho, por ejemplo, en el sitio, y es quizás la más representativa de todas las serpientes de Estados Unidos, en Adams County, en Ohio, hay una serpiente que tiene 382 metros. 382 metros, yo diría que es casi dos veces y media, 2 canchas de fútbol y media. Imagínense ustedes cómo será. Y resulta que esta serpiente descubierta por Pidgeon
Y Houdak, el que fue su maestro, le explicó justamente esto que les acabo de contar. Y entonces, para poder determinarla muy bien, había que mirarla desde determinada altura, como sucede con Nazca. Él, de una manera que no podía constatarlo de otra forma, pues al final de cuentas todavía no conocíamos el avión, Pete Jeon se las ingenió para determinar esas características de esa serpiente. Pues la serpiente, de 382 metros, en su parte posterior, o la cola que llamaríamos, la cola se va enroscando como si fuera una espiral en la parte posterior. Y de ahí se viene y tiene, pongámoslo casi que como un río que todavía su cuenca no ha sido intervenida por el hombre y por lo tanto sus meandros, es decir, las curvas, dan la impresión de que son serpientes, ¿cierto? Y resulta que él hizo ese recorrido y contó hasta 7 curvas, una a la entrada, otra a la salida, y se fue yendo detrás de esto hasta que arribó a la cabecera. Y en la cabecera hay como una figura que podría uno perfectamente decir que es como una especie de punta de lanza inversa o una Y que se abre, pero al mismo tiempo también podría dar la sensación de que son fauces. Y justamente esta es la última interpretación, porque al parecer esas fauces, al terminar, hay una especie de huevo, hay una figura ovoide, que podría ser un huevo, y este que podrían parecer unas pinzas, está tomando por la mitad de ese huevo como si se lo estuviera engullendo. Y entonces decían los nativos que simple y llanamente era la serpiente primigenia del universo, que cuando llega a ese punto no se sabe, y ellos no han podido interpretarlo, si es que se está engullendo ese huevo o lo está expulsando en un proceso de eclosión de las serpientes. Pero bueno, ¿y entonces qué hacemos con aquello que parece la cola? Si se supone que al ser expulsada o cuando está la eclosión de ese huevo, debería ser por su sistema cloaca, que está casi en la parte final del cuerpo de las serpientes. Pero aquí podría estar también simple y llanamente entendiendo que ese huevo lo está regurgitando, lo está sacando de adentro. No digámoslo en términos de vomitar, que es ya una acción mucho más espasmódica que obedece a un problema intestinal o cosas por el estilo, sino regurgitar como hacen las aves cuando van a alimentar a sus polluelos, que simplemente sacan de adentro aquello que ya tienen semidigerido, que han tomado y vienen a dárselo a sus polluelos. Podríamos interpretar esta acción también como que está regurgitando ese huevo. Y ustedes saben que el huevo tiene ese simbolismo enorme de que en principio el universo era un huevo y de ahí surge la vida, entendiendo la mecánica del huevo interior, que tiene sus componentes, su yema, tiene su clara regularmente, y que por lo tanto ahí se va formando la vida en ese polluelo. Y entonces se dice que la vida germina, es así, el huevo cósmico. Entonces que podría ser que está expulsando o que está regurgitando ese huevo cósmico. Pues esta figura de 382 metros tiene más o menos 1 metro de altura y podría decirse que es medio metro de ancho, y así cuando uno va caminando lo encuentra, si hace todo el recorrido, precisamente encuentra todos esos meandros o todas esas curvas, que a decir del doctor T.M. Cowan de la Universidad de Kansas, que fue y estudió también esto, dice él que simplemente lo que encontró es que esa figura es ni más ni menos la representación en el terreno de la Osa Menor, que esas curvas en donde están representan aquellas estrellas que componen la Osa Menor, y la parte posterior, que es en forma casi que de espiral, resulta que él
afirma que es simplemente la conexión con el resto del universo. Pero no solamente es esta serpiente de Adams County en Ohio, sino que a lo largo de Estados Unidos, a lo largo y ancho de Estados Unidos, particularmente por el Mississippi, por ese lado, hay muchísimas representaciones, o hubo muchas representaciones de serpientes, que los colonos, en su ignorancia y también de manera aviesa en un momento dado, simple y llanamente rellenaron para que no se vieran estas figuras que para muchos de ellos podrían ser figuras satánicas, que tendrían que ver con el mal. Otros afirmarían que eran unas figuras totémicas, aunque pues el tótem es otro tipo de concepción del hombre primitivo que tiene que ver con su figuración en columnas y cosas por el estilo. Pero que aquí podría asemejarse a algo totémico también. Entonces que no querían saber absolutamente nada de eso y simplemente aplanaron todo. Y se perdió un tesoro de un valor absolutamente inestimable. Pero calculaban, tanto Pete Young como este doctor Cowan, que perfectamente podrían encontrarse en todo ese territorio más de 50 serpientes distribuidas de distinta manera y en distintos ámbitos. Pero esta particularmente, y otra más que no recuerdo en este momento cómo era, en qué sitio era, que pensaban ellos si los habitantes primitivos de la región, o quienes, digámoslo, hicieron estas figuras o las esculpieron, de alguna manera, pues el hecho de tomar un montículo de tierra y darle forma, ya de alguna manera eso es también esculpir. ¿Por qué lo hicieron en hondonadas y no en sitios altos? Cuando se supone que regularmente si se hace algo como esto es para que pueda ser visto. Pues resulta que ellos sostienen es que simplemente esos pasillos por donde van estas serpientes son territorios o sitios de un poder magnético impresionante, como aquellos de los que estuvimos hablando en un episodio reciente. Y que de hecho un científico que se fue a investigar esto, llegó un momento dado en que se vio avasallado como por una especie de torbellino que casi que se lo quería engullir y que él no podía, es decir, él prefiguraba lo que veía como si fuera un espíritu malo, pero representado en el viento y en la hojarasca que lo fue envolviendo, y dice que sintió un temblor terrible, un miedo, un pánico indecible, y que simplemente se quedó quieto y de pronto el fenómeno desapareció. Y él dijo, yo no vuelvo por allá jamás. Entonces dicen algunos que podrían ser vórtices de energía o conductores de energía. Y así sucedió con todos esos que hay ahí. Pero eso no es exclusivo de ahí, porque recuerden que entre los mayas y los aztecas, los olmecas, es decir, todos aquellos pueblos de México, de Yucatán, de parte de Guatemala, tuvieron, en altísima estima la serpiente. De hecho, su gran dios, el dios civilizador, es Kukulcán o Quetzalcóatl. Kukulcán para los mayas, Quetzalcóatl para los mayas, Kukulcán para los aztecas y olmecas. Y recordemos que en la pirámide del Sol, en los equinoccios, en el de primavera, se ve una sombra en forma de serpiente que comienza a ascender, mientras que en el equinoccio de otoño se ve la misma sombra en forma de serpiente descender. Pues este dios, Quetzalcóatl, fue ese dios civilizador y era la representación de lo bueno, que estaba siempre en disputa permanente con Tecatlispoca, que era supuestamente el dios del mal. Y se emparentaba con Huitzilopochtli, que era el otro dios que más o menos podría decirse que también era uno de esos dioses civilizadores. Y resulta que
se encuentran en muchos de estos monumentos, de muchas de estas pirámides, por ejemplo, en la entrada del Templo de los Guerreros en Chichén Itzá, en Yucatán. Ese frontispicio está flanqueado por dos gruesas serpientes de cascabel, oiga, particularmente de cascabel. El templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán aparecen enormes cabezas de serpientes saliendo del muro con sus fauces abiertas. Yo aquí tengo una especie de confusión y quiero que ustedes me entiendan y me ayuden, porque a veces hablo de Kukulcán y hablo de Quetzalcóatl y son el mismo, pero con distintos nombres, pero a veces se me confunde si Kukulcán es de los de arriba y Quetzalcóatl es de los mayas, entendiendo que el Quetzal es el símbolo de los guatemaltecos y Coatl significa serpiente, de ahí el nombre de serpiente emplumada. Y algunos afirman que era en efecto una serpiente emplumada. Otros dicen es que simplemente esa serpiente está saliendo de un quetzal que está emplumado y es bellísimo. Lo cierto del caso es que esta figura es una de las figuras, yo diría, primordial en la cosmogonía de estos pueblos de ahí, de la península de Yucatán, de México y de Guatemala, la serpiente. Sin la serpiente no se puede concebir la cosmogonía de estos pueblos. Y entendida la serpiente como ese ser divino, en el caso de Quetzalcóatl, que era, entre otras cosas, un dios civilizador célibe, que era casi que, dicen pues las crónicas, que era casi que un monje. Y resulta que una enviada de Tecatlispoca era bruja y le dio un bebedizo, lo sedujo y él perdió su celibato con ella. Y sintió tanta vergüenza que ahí es cuando él decidió irse. Se montó en una canoa, se embarcó, emprendió su travesía por el mar y por allá su barca se incendió y desapareció con la promesa de que regresaría y que eso fue lo que a la hora de la verdad para alguien como Moctezuma hizo que él deliberadamente no opusiera resistencia a Hernán Cortés a sabiendas de que tenía miles y miles y miles de guerreros, mientras que Cortés andaba a lo sumo con 200 hombres. Pero era porque él asumía que acababa de regresar, tal cual lo había dicho el dios, acababa de regresar ese dios barbado, que era él el que regresaba. Y por eso no puso resistencia y facilitó que Cortés, con tan pocos hombres, dominara un imperio tan supremamente vasto. Pues bien, si esta serpiente, o esta figura de la serpiente, ha sido de tan capital importancia en los pueblos mesoamericanos, no es menos importante, por ejemplo, para los griegos. Para empezar, Zeus, cuando se enfrenta a su padre y que lo vence después de que él, como sus hermanos, había sido engullido por Cronos, porque le habían dicho a Cronos que uno de sus hijos lo iba a sacar del poder. Cuando Zeus se enfrenta a él y lo vence, tiene que enfrentarse a una serpiente feroz de X cantidad de cabezas, que era la serpiente Tifón. Cuando él logra vencer a Tifón, es como el sello definitivo de su emancipación de la dictadura de Cronos. Y ahí es cuando rescata a su hermano Poseidón, rescata a su hermano Hades, que estaban dentro de Cronos, le cortan el pene a Cronos, lo lanzan al mar, y de ese pene y del semen que sale de ahí, en las cercanías de Creta, entonces nace Afrodita, pues, que recordarán ustedes, hay un cuadro bellísimo, creo que es, en esto a mí se me olvidan algunas veces, creo que es Botticelli, sé que la modelo era Simonetta Vespucci, una sobrina de Américo Vespucio,
el que vino aquí a América, que emerge de la espuma de las olas. Y entonces, cuando él vence a Tifón, que prácticamente con eso sella su independencia, entonces entra a formar parte de ese Tifón de los emblemas del poderío del mismo Zeus. Pero posteriormente, Apolo va hasta el oráculo que está en poder de Temis. Y junto al oráculo vive una serpiente que es el Pitón, inmensa, terrible. Y Apolo se enfrenta con ella y la asaetea con sus flechas, le lanza flechas, 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 hasta que vence a la serpiente Pitón. Y la serpiente Pitón queda enterrada bajo el oráculo de Delfos, y se dice que de ahí se emanan los efluvios que aspira la pitonisa, nombre que viene justamente de Pitón, para poder emitir los oráculos. Ella está sentada sobre una silla especial en una grieta que emana unos vapores que al parecer la hacen entrar en trance. Pues él vence a esa serpiente Pitón. Ya vemos Tifón y Pitón, pero hay otro que es más terrible. Y recordarán ustedes que Perseo, pues otro de esos héroes griegos maravillosos, de los primeros héroes, era hijo de Zeus y de Alcmena. Pues resulta que a su padre Acrisio, cuando ella nació, le dijeron que un nieto lo iba a él a defenestrar, a sacarlo del poder. Entonces él cogió a su muchacha y la encerró en un torreón de por vida. Pues Zeus la vio y se enamoró de ella, y se vino y se transformó en un polvo de oro que descendió por entre las rejas, y la fecundó, la embarazó. Pues entonces Acrisio, cuando se dio cuenta de esto, la metió en un baúl en su embarazo o con su bebé, no recuerdo bien, y la tiró al mar. Pues resulta que este baúl fue rescatado por Poseidón y llevado a un reino en donde el monarca se llamaba Polidectes. Y ya creció el muchacho hermosísimo Perseo, pero resulta que Polidectes se enamoró de Alcmena. No es Alcmena. Alcmena es la madre de Hércules. Estoy confundiendo aquí los términos. No, es Zeus con Dánae. Borro lo que dije de Almena, que es la mamá es de Hércules, que son tantos nombres que se le revuelven a uno. Es Dánae. Y entonces Dánae vive con su muchacho ahí en esa corte. Y resulta que Polidectes se enamora de ella y quiere deshacerse de Perseo, que ya es un jayán, ya es un hombre hecho y derecho, y es un hombre muy, muy apuesto y muy diestro en las armas y todo lo que se quiera. Y se va a casar con ella. Y cuando se iba a casar con ella, entonces pidió que todos los invitados le llevaran regalos. Y particularmente le dijo a Perseo que el regalo que le tenía que llevar era la cabeza de la Medusa. La Medusa, la historia original de ella es que era una sacerdotisa. Y resulta que Poseidón se enamoró de ella, era una sacerdotisa al servicio de Atenea. Y él se enamoró de ella, y entonces entró, la tomó y la violó. La diosa no podía castigar a Poseidón, que era otro dios. Entonces la castigó a ella. La castigó convirtiéndola en un monstruo, que era una mujer que, si bien es cierto, tenía unos rasgos, en lo que ya la transformó, unos rasgos relativamente bonitos. Pues resulta que su cabellera eran puras serpientes. Puras serpientes. Y ella formaba parte de un trío que eran las Gorgonas. Las Gorgonas eran pues esas tres hermanas que ellas
tenían la capacidad de convertir en piedra a quien miraban. Particularmente la medusa es más famosa porque ya verán lo que les voy a contar. Las otras dos hermanas se llamaban Esteno y Euríale. Pues bien, cuando Perseo fue allá, Atenea le ayudó y le regaló un espejo demasiado pulido. El que mirara directamente a la medusa quedaba convertido en piedra. Entonces ella, al darle el espejo para que él la pudiera matar, y Hermes, el otro dios, que le ayudó también, le entregó una espada demasiado filosa, le dio unas pequeñas alas para los tobillos, para que pudiera salir raudamente, y también un ungüento para que fuera invisible. Pues resulta que si miraba directamente a la medusa, quedaba convertido en piedra. Entonces, con este espejo, él vio la medusa, pero a través del espejo, y dirigiéndose por el espejo, la decapitó. Cogió a la medusa por los cabellos, que eran las serpientes, la metió en una bolsa, y resulta que se devolvió. Cuando llegó donde Polidectes le dijo: aquí te traje el trofeo. Y de una vez la sacó y se la mostró, y esa medusa tenía el poder de seguir convirtiendo en piedra a cualquiera, aún después de muerta. Se la mostró y él quedó convertido en piedra. A continuación, él le regaló esta cabeza a Atenea, y desde ese momento Atenea entonces estampó o puso la cabeza en su escudo, un escudo llamado la égida, y ella de ahí en adelante llevaba justamente a la medusa. La medusa se convirtió como una especie de protector. Entonces en todos los palacios ponían una medusa en la entrada, en los templos ponían medusas en las entradas, para simbólicamente pensar que con su mirada podía petrificar a cualquier enemigo que llegara ahí. Miren pues la medusa. Pero resulta que también hay otro símbolo muy importante, que aún hoy lo vemos y lo tenemos, y está en distintas partes. Es el famoso caduceo. El caduceo es ese símbolo que primero era una columna, era como una especie de bastón, y luego Hermes encontró que dos serpientes se habían enfrentado, y entonces él simplemente las separó de manera compasiva, y las serpientes se fueron juntas. Entonces tomó a las serpientes y simplemente las puso en el caduceo, que es lo que ustedes ven para significar que es un símbolo de los médicos, y que lo hizo suyo Asclepio, y se quedó como símbolo de los médicos dos serpientes que se entrelazan. Pero ese mismo caduceo también sirve para la contabilidad, creo que en el comercio, tiene distintas formas, pero es en esencia el mismo caduceo. Entonces, este símbolo de una fuerza tan poderosa quedó ya instalado por siempre entre los griegos, el caduceo. Ya llevamos ahí lo que tiene que ver con los griegos, los mesoamericanos. En principio dijimos algo del cristianismo. Para el cristianismo, la serpiente es el símbolo del mal, y por eso uno ve la serpiente que es la encargada de tentar a Eva. Luego, creo que se encuentran 2 o 3 pasajes de la Biblia más hablando de la serpiente como símbolo del mal. Y por lo tanto en el cristianismo es casi que una figura proscrita. No se puede hablar de otra manera. Mientras tanto, entre los egipcios, la serpiente es sagrada. Es sagrada, e inclusive ustedes recuerdan que Cleopatra se hace morder de un áspid, una variedad de cobra. Es lo que dice pues la historia popular sobre Cleopatra. Y para los faraones, la cobra, es lo más sagrado. Y es sagrado porque es muy distinta de las demás serpientes.
que se levanta sobre sí misma y despliega su capucha. Pues resulta que los faraones tomaron esa figura de la capucha e hicieron su toca o cofia para ponerse en la cabeza, que se llama claf o menes, claf o menes. Entonces, ustedes ven en las películas que se ve ese tocado de una especie de capucha que pasa por detrás de las orejas y al parecer es atada aquí en la parte posterior. Pero aquí en la frente tiene una diadema donde hay la cabeza de una cobra. Porque esa cobra simboliza no solamente poder, sino sabiduría para los griegos. Es algo que no se puede desligar porque forma parte intrínseca de la naturaleza misma del poder de los faraones. La cobra, serpiente en todo caso. Y si de ahí seguimos haciendo un repaso histórico, encontraremos que prácticamente en todas las sociedades, en sus mitos, siempre aparece un dragón, y un dragón es una serpiente. Los dragones chinos que vemos en las festividades de los chinos, que para ellos es su gran símbolo el dragón, y lo llevan y lo pasean en los desfiles. Dragón que yo recuerde, el de Sigfrido de los Nibelungos, era un dragón que él tenía que vencer. Y regularmente cuando hay una bestia a la que se le encarga de custodiar un tesoro o una mujer muy bella, es un dragón, que por demás no se puede concebir de otra forma, siempre escupe fuego. Siempre. Es casi que como un canon que se tiene que respetar en la concepción de esos dragones. Escupe fuego. Entonces, entre los chinos, la figura del dragón es infaltable. Los nibelungos. Pero también recordarán ustedes que para los cristianos, uno de los santos más respetados es San Jorge, el matador de dragones. De hecho, él es el patrono de Inglaterra y de muchas otras partes. Se supone que vence al dragón, y en este caso el dragón es aquella serpiente del paraíso que, convertida en dragón, es la serpiente del mal. Él vence al mal, y por eso en la iconografía de San Jorge uno siempre lo ve con un pie puesto sobre la cabeza del dragón. Lo mismo que en muchas representaciones de la Virgen, que siempre se la ve pisando la cabeza de la serpiente, que representa el mal. Y entonces uno dice, ¿por qué todo eso y esa especie de dualidad? En unas es sagrado, en las otras es pura maldad. Pero ¿cuál es la fascinación que ejercen las serpientes? ¿Y por qué se llega a pensar todo esto? Entendiendo además que la serpiente para algunas culturas representa el infinito, el círculo, y es la serpiente que se come la cola. Y en otras es el 8, por ejemplo, es una serpiente que se come a sí misma, o la espiral. Pero ¿por qué la serpiente representa tantas cosas? Por ejemplo, yo recogí aquí algunas de las características y cualidades de las serpientes de acuerdo con las culturas. Y resulta que la serpiente representa renovación y eternidad, como decía, el círculo, el infinito. De hecho, ustedes conocen el símbolo del infinito. Vea, este 8 que hay acá, es simplemente la serpiente que se renueva. Y resulta que se renueva y se toma es la alegoría de que es inmortal por el hecho de que ella muda su piel cada tanto. Al botar la piel se supone que es nueva, que se renueva completamente. Por lo tanto, en ella habita la inmortalidad. Entonces parte de ahí. Pero resulta que también se supone, y hasta cierto punto aquí podríamos acomodar aquello de la serpiente que le dice a Adán y Eva que coman el fruto del bien y del mal.
Y entonces por el otro lado dicen, ¿cómo se van a hacer igual a los dioses? Y ahí dice que ella tiene sabiduría y conocimiento. Por lo tanto, al mismo tiempo, en el caso de los egipcios, es protección y es símbolo de poder. Pero además es símbolo de fertilidad, no solamente porque se renueva, sino porque al estar en contacto permanente con la tierra, al estar reptando, ella le transmite energía a la tierra, pero toma también de la tierra la energía, y esa fusión hace que la tierra sea mucho más fértil. Pero al ser llevada también al símbolo del caduceo por los médicos, se asume que ella representa la transformación, vuelvo con lo de la piel, y es un principio de curación. Y además de eso, como la serpiente se puede mover con la misma facilidad en la tierra y en el agua, entonces se supone que ella es la conexión con el mundo espiritual, que puede partir los mundos y pasar de un lado a otro, casi que de una dimensión a otra. Todas estas cosas hacen que definitivamente entonces la serpiente sea un ser fascinante, extraño. Yo le tengo pánico, demasiado respeto, pero me parece grácil y hermosa. Y yo creo que no hay nada más elegante que ver a una serpiente reptando, su movimiento fluido, armónico. Pero hasta ahí. Y prefiero verlos más bien en televisión, yo. Y aquí aparece otro elemento que creo que también es necesario hablar de él, porque los estoy anotando todos por aquí. Ahora, con las teorías de la presencia extraterrestre, se asocia con supuestamente una civilización malvada, malísima, a la que ha dado en llamarse reptilianos o Anunnakis, de lo que habla Zacarías Sitchin. Aquí tengo el libro El 12º planeta que habla de todo eso. Cómo en Sumeria aparecen estos que aparentemente llegan aquí a esclavizar, y aquí tenemos un capítulo que hicimos sobre los Anunnaki, a esclavizar a los habitantes de la Tierra. Entonces aquí también aparece la serpiente, en este caso como símbolo de maldad. Aunque en principio estos que llegan, podría llegar a pensarse que eran también dioses civilizadores. Sin embargo, dan la vuelta y se convierten en esto otro. En fin, permiso. Ya está un poquito frío mi café, pero sigue siendo delicioso. Entonces, uno se pregunta realmente, ¿dónde está el secreto de la serpiente para que sea tantas cosas al mismo tiempo? Más allá del animal físico, es lo que representa en la psiquis del hombre, en la parte espiritual del hombre, en la parte metafísica del hombre, en la conexión con el cosmos. Como decíamos, de esta serpiente de 382 metros de Adams County, Ohio, cuya cabeza aparentemente está o engulléndose un huevo o está regurgitándolo. El simbolismo tan poderoso que esto tiene, desde el punto de vista esotérico, metafísico y alquímico. ¿Qué representa esto? ¿Por qué la serpiente y por qué no otro tipo de animal? Así como la paloma representa la paz, por ejemplo. Y sigan buscando ustedes simbolismos en muchos animales, aves o mamíferos. Pero ¿por qué un reptil? ¿Y por qué este reptil representa todo lo bueno y todo lo malo? Y es, yo creo, que el único en el que la dualidad, el bien y el mal, conviven.
y aún entendiendo que si representa el bien, o en este caso la ciencia, la sabiduría, la renovación, lo uno no excluye a lo otro, no es algo que sea bueno de sustancia completamente y de tiempo completo, sino dual. Puede ser bueno y puede ser malo. Yo me sigo preguntando, y a mí me sigue fascinando y me sugestiona mucho, esta figura de la serpiente. Me sigo preguntando realmente por qué. ¿Por qué? Y esto es justamente lo que les quiero dejar a ustedes como inquietud. Ya hemos hecho un recorrido de la presencia de la serpiente en la historia, en la religión, en distintas culturas. Pero yo no tengo esa respuesta. Y sigo haciéndome la pregunta. Y entonces yo se las transmito a ustedes. ¿Por qué? Me gustaría que en los comentarios me dieran sus opiniones. ¿Qué podría ser? Y hasta qué punto también este cuento de los reptilianos o Anunnakis tiene algún sentido y algún sustrato de verdad, de verosimilitud. ¿Es posible? Yo me he leído muchas cosas sobre ellos y yo todavía no he podido entender tampoco. Y créanme, soy escéptico con este cuento de los Anunnakis y de los reptilianos. Y aunque hay muchos videos en los que supuestamente aparece la cara reptil, yo tengo un montón de videos en los que personajes mundiales de pronto se ven disque con cara reptiliana. Yo algunas veces pienso que hay un trucaje ahí de tipo, no sé, de manipulación en edición o en alguna de esas cosas. Sigo siendo escéptico. Pero con ello no significa que me cierre completamente a la posibilidad de que en efecto esos reptilianos en efecto existan y estén aquí. Por eso les dejo la inquietud. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? ¿Por qué la fascinación por las serpientes? Porque esa omnipresencia de estos ofidios en todas las culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Espero sus comentarios y sus opiniones. Y obviamente, si les parece lógica o ilógica esta historia. Son ustedes quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.